cada semana nosotros vamos a ir desarrollando un proceso de recursos humanos, ¿ya? En lo que tiene que ver con esta semana, que es la primera semana, lo que vamos a trabajar es un descriptor de cargo, ¿ya? Para eso hay una tarea formativa alojada en el aula que también la vamos a revisar al final, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver esta semana, como les digo, toda la fase inicial de los procesos de recursos humanos, que tiene que ver con la fase administrativa y la fase de planificación, ¿ya? Y dentro de esa fase de planificación, obviamente, un proceso muy importante tiene que ver con la descripción de cargos, ¿ya? La próxima semana completa vamos a ver los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? ¿Por qué? Porque los procesos de reclutamiento y selección son parte fundamental de nuestras funciones, y en la práctica, lo laboral, digamos, obviamente, es una de las áreas donde más nos podemos desempeñar, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección lo vamos a ver durante la próxima semana, ¿ya? Y así como esta semana vamos a hacer un descriptor de cargo, la próxima semana vamos a trabajar con algunos tipos de test que se aplican en los distintos procesos de entrevista y de evaluación psicolaboral, etcétera, ¿ya? La tercera semana vamos a ver distintos procesos, ¿ya? Los procesos que ya tienen que ver con bienestar y con desarrollo de las personas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que tiene que ver con capacitación, no solo capacitación en sí como se hace en un aula, sino que también con otros procesos, mentor y coaching, etcétera. Y también vamos a ver lo que tiene que ver, por ejemplo, con procesos de bienestar, y también relaciones laborales, toda la vinculación que se da a nivel de sindicato. Y seguridad laboral. Entonces, la semana 3 va a ser como cada una de las clases vamos a ir viendo un subsistema distinto: capacitación, seguridad, bienestar, relaciones laborales, ¿ya? Y la última semana, como ustedes saben, esta asignatura tiene un porcentaje de taller. Entonces, el taller lo vamos a desarrollar en la última semana de clase, ¿ya? ¿Y por qué va a ser un taller? Porque la última semana vamos a ver los aspectos que son ya más técnicos, ¿ya? Lo que tiene que ver netamente con la legislación laboral, que de igual forma la vamos a ir viendo paralelo desde el principio, digamos, pero ya la última semana vamos a ver lo que tiene que ver directamente con legislación laboral en términos prácticos de elaborar contratos, finiquitos, por ejemplo, y trabajar un proceso de remuneraciones en el software de Fontana, ¿ya? Entonces esa va a ser la última semana, que el producto de esa semana obviamente va a ser elaborar ciertos documentos que tienen que ver, que son los más comunes, digamos, como les digo, contrato de trabajo, finiquito y una liquidación de sueldo, ¿ya? Entonces vamos a pasar por todos los procesos de recursos humanos desde hoy día hasta la última semana, y como les digo, vamos a ver los aspectos más técnicos, ¿ya? Ese va a ser la forma en cómo se estructuraron los contenidos para la asignatura. Y como les decía, cada semana vamos a ir desarrollando de manera paralela a los contenidos un trabajo práctico que tiene que ver con alguno de estos procesos. Entonces, esta semana vamos a hacer un descriptor de cargo, la próxima semana vamos a trabajar con test de evaluación de candidatos, la tercera semana vamos a hacer un plan de seguridad y capacitación laboral, y la cuarta semana vamos a trabajar en contrato y liquidaciones de sueldo, ¿ya? Entonces, ese es más o menos como la forma en que nosotros vamos dentro de este mes poder abordar todos los procesos que tienen que ver con recursos humanos, ¿ya? Tanto a nivel administrativo como a nivel de gestión de personas, ¿ya? Dado que generalmente la gestión de personas se estructura en estos dos grandes mundos, que por una parte son la parte administrativa, que tiene que ver básicamente con todo lo relacionado con contrataciones, remuneraciones y todo lo que tiene que ver más que nada con la documentación, beneficios, bienestar del colaborador. Y por otra parte está lo que se denomina desarrollo organizacional, que es donde se alojan los procesos que se tienen que ver directamente con la gestión de las personas, ¿ya? Desde la fase inicial, desde la fase de reclutamiento y selección, desarrollo, bienestar, gestión y evaluación del desempeño, etcétera, ¿ya? Es donde están como las áreas más blandas, por decir, de recursos humanos, siendo el área más dura lo que les digo, lo que tiene que ver ya con remuneración, legislación laboral, etcétera, ¿ya? Eso, a manera de introducción, y como digo, al final de la clase vamos a ver cómo va a ser el tema de las evaluaciones, particularmente de esta semana, y también cómo se van a estructurar la evaluación de la siguiente semana, ¿ya? Eso, ¿dudas, consultas hasta acá, chicos? Perfecto, ya. Eh, Vamos a iniciar la clase. Hoy día, básicamente, lo que vamos a revisar es cuáles son los procesos de recursos humanos, cuáles son los procesos que nosotros vamos a ver en esta asignatura la semana siguiente, cómo se estructura un área de recursos humanos, y un poco un análisis histórico de cómo ha ido evolucionando el área de gestión de personas en términos administrativos, ¿ya? Desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, ¿ya? Es una clase más bien introductoria, tiene como objetivo, en el fondo, que ustedes conozcan
los procesos de recursos humanos, cómo se estructura un área de recursos humanos y cuál ha sido la evolución de la historia de las áreas de gestión de personas o de recursos humanos. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla entonces. Ok. Entonces, en primer lugar, ustedes están viendo una definición de los procesos de recursos humanos, ¿ya? ¿Quién fue el autor que sistematizó esta información? Y de Alberto Chavenato, que me imagino que ya lo han escuchado, y si no lo han escuchado durante esta asignatura, lo van a escuchar bastante porque es un referente a nivel teórico, digamos, para nuestra área, para el área de gestión de personas, eh, y que básicamente lo que hizo fue sistematizar lo que hace un área de recursos humanos. Entonces, todo lo que vamos a ver en esta clase está trabajado en función de lo que plantea Chavenato, que como les digo, es la persona que estructura y sistematiza los procesos de gestión de recursos humanos y a través de un texto que se llama Administración de Recursos Humanos, que es el clásico, como la Biblia del trabajador de recursos humanos, en el fondo él estructura y plantea cómo se debe desarrollar cada uno de los procesos de gestión de personas y gestión de organización también. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes están viendo ahora tiene que ver con los procesos que administra recursos humanos. ¿Ya? Entonces, esta es una primera definición, chicos. ¿Qué es lo que hace recursos humanos? Administra y gestiona los procesos de personas. ¿Ya? Básicamente esa es la función que tiene recursos humanos. ¿Y qué es lo que hace? Administra y gestiona el ciclo laboral del colaborador en la organización. ¿Ya? Porque si se fijan, como está en la pantalla, eh, la gestión se inicia desde que el trabajador es previo a esa etapa de ser trabajador, digamos, es candidato, es postulante, desde ahí se inicia el vínculo con la iglesia, con la empresa. No hay un vínculo contractual, obviamente, pero está este vínculo de postulante-empresa, y una vez que el candidato ingresa y ya pasa a ser colaborador, empiezan los procesos de recursos humanos que tienen que ver con los procesos de mantención, de remuneración, de compensaciones, de desarrollo, de desempeño, etcétera. Y el proceso de salida también es administrado y gestionado por recursos humanos, ¿ya? Básicamente porque el cálculo de finiquito y toda la documentación ligada a la salida de un colaborador de la organización, obviamente también es parte de las responsabilidades de los procesos que están bajo recursos humanos. Entonces, en ese sentido, lo que hace un área de recursos humanos es administrar el ciclo de vida del colaborador mientras está en la organización, ¿ya? Y si eso lo llevamos en términos de procesos, son los procesos que ustedes están viendo en su pantalla, ¿ya? El proceso con el que se inicia la gestión y la administración de los recursos humanos tiene que ver con la fase de integración del personal, ¿ya? Donde están alojados los procesos de reclutamiento y selección, que por lo general tienden a verse en un solo proceso, pero son distintos, ¿ya? Porque el reclutamiento hace referencia a lo que tiene que ver con la captación de candidatos para que pasen al proceso de selección. El proceso de selección es un proceso aparte, ¿ya? Entonces, son dos procesos distintos, pero que ambos se alojan en el proceso inicial, de integración de las personas a la organización, ¿ya? Después vienen los procesos para organizar a las personas, ¿ya? Que es donde está alojado el diseño de puestos, que es lo que nosotros vamos a trabajar esta semana, que tiene que ver con la inscripción de cargo o un diseño de puestos, y la evaluación del desempeño, ¿ya? Una empresa que tenga un área de recursos humanos, por lo general, se va a encargar de medir y gestionar el desempeño, ¿ya? A través de procesos que generalmente son estructurados de manera anual, donde se va evaluando dependiendo de distintos objetivos que se le plantean al trabajador si los cumple o no, ¿ya? Y generalmente esos procesos de evaluación de desempeño también están relacionados con otros procesos, ¿ya? Muchas veces estos procesos de evaluación de desempeño están asociados a un bono, a un reconocimiento, a un incentivo que se entrega a través de las compensaciones, ¿ya? Pero también la evaluación de desempeño puede ser un insumo para que una empresa trabaje en un plan de capacitación o de desarrollo, ya potenciando a las personas que tengan un buen desempeño, premiándolos, entregándoles capacitación o la oportunidad de acceder a cargos de mayor responsabilidad, por ejemplo, ¿ya? El tercer proceso es el proceso para recompensar a las personas. Aquí
vemos todo lo que son las compensaciones, ¿ya? Generalmente se asocia el proceso de compensación solo a lo que tiene que ver con la remuneración. La remuneración es el sueldo, ¿ya? Pero cuando hablamos de compensación, hablamos de algo más que eso, porque generalmente las empresas ofrecen más que solamente el sueldo, ¿ya? Ofrecen beneficios, ofrecen bonos, ofrecen convenios, ofrecen beneficios, que también están dentro de lo que tiene que ver con la compensación, pues en el fondo, qué es lo que la empresa le entrega al trabajador en compensación del trabajo que el trabajador le entrega a la empresa, ¿ya? Entonces, principalmente lo que tiene que ver con el tercer proceso tiene que ver con todo este mundo de lo que la empresa o la organización le entrega al trabajador, más allá de su sueldo, en general el paquete completo de beneficios que tiene la empresa, y que no necesariamente son todos dinero. Ya como digo, el tema de las vacaciones, por ejemplo, también está asociado acá. El tema de entregar días libres, días administrativos, también obviamente son parte de los procesos de beneficios que tienen muchas empresas. ¿Ya? El cuarto proceso es el proceso para desarrollar a las personas, que aquí netamente lo que se desarrolla es capacitación y desarrollo del colaborador, ¿ya? También, por lo general, se asocia que cuando hablamos de desarrollo, la capacitación es la herramienta, sí, y es la herramienta principal, y es la que más se utiliza, ¿ya? Y que también de alguna forma, y lo vamos a ver la tercera semana cuando trabajemos el tema capacitación, se incentiva. En este caso, por ejemplo, en Chile hay un incentivo a la capacitación del Estado a través de CENSE, donde el Estado le devuelve a un empleador que previamente es una declaración de su renta, el 1% de los sueldos que pagó el año anterior. Entonces, ese 1%, perdón, la empresa lo puede ocupar para capacitar a sus trabajadores, ¿ya? Ese proceso lo vamos a ver en la tercera semana, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace este proceso de franquicia tributaria, que como les digo, acá en Chile es como un beneficio del Estado para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores, ¿ya? Pero acá no solamente hablamos de capacitación en términos de una actividad formativa, sino que también cuando hablamos de desarrollo hay otros procesos que se han ido incorporando en los últimos años. Entonces, muchas empresas también ya tienen coach internos. Cuando hablamos de coach, hablamos de un entrenador que se encarga en el fondo de ir trabajando principalmente con los cargos de jefatura, de gerencia, directivo, de ir trabajando principalmente sus habilidades blandas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de este coach? Observar el comportamiento y el desempeño del colaborador y ir entregándole un feedback para que la persona esté en un proceso continuo de mejora, como digo, principalmente enfocado en lo que tiene que ver con habilidades blandas. Y así hay otras series de procesos más allá de la capacitación que están alojados en este proceso que tiene que ver con el desarrollo de las personas, ¿ya? Eh, el quinto proceso es el proceso que tiene que ver con la retención, ¿ya? Y básicamente acá se aloja todo lo que tiene que ver con la seguridad y los factores higiénicos, ¿ya? Que en el fondo acá es donde nuestro rol como gestores de recursos humanos tiene que ver con garantizar que el espacio, la infraestructura, las condiciones, las herramientas, los recursos sean lo suficientes para que el trabajador se sienta cómodo y pueda trabajar, ¿ya? Entonces, por eso acá se alojan temas que tienen que ver con seguridad laboral, con la ergonomía, que es, por ejemplo, el diseño de los puestos de trabajo a nivel de infraestructura, ¿ya? Y velar también, obviamente, con temas que tienen que ver por el clima laboral, por el buen ambiente en la empresa, etcétera, que también son procesos y responsabilidades que se alojan en un área de recursos humanos, ¿ya? Y por último está el proceso de auditoría, ¿ya? Generalmente todo proceso administrativo tiene que contar con un proceso de auditoría. Entonces, en este caso, primero, recursos humanos es un área que administra datos, porque administra datos y documentos de toda la organización, ¿ya? Entonces, obviamente, tiene que tener un proceso de revisión continuo de que tenemos la documentación en regla y al día en caso de que tengamos alguna situación con un colaborador, ¿ya? Siempre que tengamos algún tema, principalmente legal, en la organización, y tengamos que recurrir a una instancia externa de mediación, que por lo general es la inspección del trabajo, nos van a pedir toda la documentación del trabajador al momento de tener un comparendo, ¿no? O sea, realmente si un colaborador deja un reclamo en la inspección del trabajo, el empleador tiene que asistir a una reunión con el trabajador
con la inspección del trabajo como mediador y tenemos que llevar toda la documentación del trabajador. Entonces, por eso tiene que haber auditorías constantes, porque si en ese proceso de llevar esa auditoría nos falta un documento, lo más probable es que tengamos problemas y nos terminen multando. Entonces, la auditoría es un proceso fundamental. ¿Por qué? Porque somos un área que administramos documentación legal de los trabajadores. Entonces, obviamente tiene que haber un proceso continuo de revisión de que estemos en regla y que tengamos todo al día. ¿Ya? Eso es fundamental en un área de recursos humanos. Entonces, en general, estos son los 6 procesos macros que nosotros administramos en la gestión de personas, ¿ya? Y cada uno de estos procesos son los que nosotros vamos a ir repasando desde hoy día hasta la semana número 4. Ahora, cuando hablamos de los procesos de recursos humanos, básicamente tienen una naturaleza de origen externo o alguna naturaleza de origen interno, ¿ya? Entonces, como ustedes ven en este cuadro, todos estos procesos obviamente tienen una injerencia que en algunos casos se definen por factores que no tienen mucho control y que están afuera, otros factores que más bien están a nivel interno y que caben dentro de la naturaleza y la responsabilidad de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este contexto COVID, cuarentena, es una influencia externa, ambiental, donde la empresa tiene cero poder de control, organización, y tiene que en el fondo tomar medidas en función de lo que esté pasando afuera. Entonces, hay, por ejemplo, que hicieron muchas empresas, lamentablemente quizás muchas tuvieron que cerrar, otras tuvieron que aplicar la ley de protección del empleo y suspender los contratos a sus trabajadores, algunas tuvieron que quizás eran de gran tamaño, achicarse un poquito, cerrar algunas sucursales, etc. Esas son influencias externas que no tienen mucho que ver con las decisiones que pueda tomar la organización, ¿ya? Pero la interna obviamente ya son los temas estratégicos, son las definiciones y decisiones que toma la organización y que influyen posteriormente en los procesos de recursos humanos, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de influencias internas, cuando hablamos de, por ejemplo, la cultura organizacional que está mencionada ahí, hablamos de las costumbres, de los hábitos que tienen las personas dentro de una organización y que de alguna forma en ese día a día se van transformando en comportamientos que las personas van teniendo. Entonces, una empresa que sea innovadora, que sea creativa, que en el fondo premie, siempre estar buscando formas nuevas de hacer cosas, lo más probable es que al momento de tener un proceso de selección no vaya a contratar a una persona que sea de orden más bien tradicional, ¿cierto? Porque no va a estar en línea con la cultura de la empresa. Entonces, esas son las influencias internas, ya son las influencias que se dan a nivel de la organización. ¿Ya? Entonces es importante tener claro esto, porque después, cuando en la clase de mañana veamos los procesos de planificación y veamos temas de cómo las áreas de recursos humanos se planifican, siempre tienen que estar mirando los ambientes externos también, pero también tomando las decisiones a nivel interno. ¿Ya? Entonces, finalmente, estas influencias que son externas o internas, como ustedes las ven acá, si las pasamos por los procesos de recursos humanos, terminan con los resultados finales de que, obviamente, la empresa debería tener prácticas éticas y socialmente responsables, considerando que está mirando el entorno, y cuando hablamos de mirar el entorno, no solamente hablamos de mirar a los trabajadores, sino que también hablamos del entorno político, legal, económico, que rodea a la empresa, y en función de eso toma decisiones que son éticamente responsables, ¿ya? Paga un sueldo que está acorde a lo que pagan las otras empresas, por ejemplo. A eso hablamos, ¿ya? Cumple la ley, como tiene que cumplirse tal cual como lo establece la legislación y el Código de Trabajo principalmente, ¿ya? Otro resultado final es que los productos son competitivos y de alta calidad, ¿ya? Y por último, obviamente que hay una calidad de vida en el trabajo que es importante, ¿ya? Que en este momento ya las personas no solamente trabajan por una remuneración, sino que en general, sobre todo las nuevas generaciones, buscan algo más en el trabajo que solamente sea el obtener un sueldo, sino que también están buscando un clima, están buscando crecimiento, muchos están buscando flexibilidad horario, posibilidad de viajar, etcétera. Entonces, obviamente también en la medida que los procesos de recursos humanos sean en función de entender bien el entorno que está en la organización y hacer una buena lectura de los recursos y de la estructura que tiene la empresa, lo más probable es que los procesos de recursos humanos tiendan a que las prácticas que finalmente llevan a la práctica, valga la redundancia, sean socialmente responsables
que sus productos, que su desempeño sea bueno y que los trabajadores se sientan, perdón, satisfechos en su puesto de trabajo. Quizás otra de las variables importantes que recursos humanos tiene que hacer. Ya tiene que velar porque el trabajador se sienta cómodo, se sienta satisfecho con el trabajo que tiene, ¿ya? Porque en la medida que no cumplimos ese indicador de satisfacción del colaborador, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener mucha rotación. Principalmente la rotación de personal, que es este proceso de entrada y salida continua de gente, es uno de los indicadores por los que generalmente miden a recursos humanos. Entonces, si una empresa tiene una tasa de rotación muy alta, es decir, entra mucha gente, pero también sale mucha gente, recursos humanos seguramente no está haciendo algo, no está haciendo bien y tiene que mejorar, ¿ya? Las tasas de retención por lo generalmente tienen que estar bajo un 5%, ¿ya? Hay empresas que, sobre todo empresas grandes, muy productivas, que contratan mucha gente, que a veces tienen una rotación del 15 a 20%, lo que es mucho. Y para recursos humanos es mucho trabajo, porque tiene que estar constantemente reclutando, seleccionando y capacitando personas para cubrir esos puestos, que generalmente pues, la persona puede estar 2 o 3 días y se va. Y eso obviamente no es muy efectivo o muy eficiente para los procesos de recursos humanos. Entonces también es importante velar porque el trabajador sienta que su trabajo es de calidad y él esté satisfecho con eso. ¿Ya? También es, como digo, unos procesos súper importantes que tenemos que ver con recursos humanos y que principalmente lo vamos a ver cuando veamos lo que tiene que ver con bienestar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se estructura, a partir de los procesos que nosotros ya vimos, cómo se estructura un departamento, un área de recursos humanos? ¿Ya? Entonces, en función de los mismos procesos, de los mismos 6 procesos que nosotros estábamos viendo en la lámina anterior, se estructuran 6 áreas, ¿ya? Que obviamente, dependiendo del tamaño, naturaleza de la organización, pueden ir cambiando, ¿ya? En una empresa chica, de una organización pequeña, por lo general, un área de recursos humanos pueden ser 2 o 3 personas, ¿ya? Tener un jefe, una persona que ve la parte más administrativa y otra persona que ve lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, capacitación, con lo que tiene que ver con el más blando, ¿ya? Pero obviamente en empresas grandes, de gran tamaño, hay una jefatura por cada uno de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Entonces, esta estructura obviamente va variando en función del tamaño y naturaleza de cada organización, ¿ya? Y una de las gracias, por decir que tiene el área de recursos humanos, es que es un área multidisciplinar, ¿ya? A diferencia de otras, por ejemplo, de informática, donde obviamente todos vienen del área TI, o de contabilidad, donde todos son contadores, finanzas, no sé. El área de recursos humanos es un área donde trabaja una variedad de profesionales que tienen de distintas áreas. Y eso es una de las cosas que principalmente nos gusta a los que trabajamos en recursos humanos, porque nunca hay una sola visión, siempre hay muchas visiones, ¿ya? Y eso es lo que le quiero mostrar en esta lámina, ¿ya? En lo que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal, obviamente estos procesos por lo general son guiados por psicólogos, que en el fondo son los expertos en estos procesos, ¿ya? Muchas de las herramientas y metodologías que se ocupan en los procesos de selección de personas, que son de la psicología, no nacen para eso, digamos, no nacen con una orientación laboral, sino que vienen de la psicología clínica, ¿ya? Se crearon originalmente para otras cosas, ¿ya? Para identificar patologías, para identificar ciertos rasgos conductuales de una persona que pueda ser considerado como desviado, etcétera, pero se han ido adaptando con el tiempo y se han ido insertando en los procesos de selección laboral, y por eso son los psicólogos principalmente los que lideran estos procesos que tienen que ver con selección principalmente, ¿ya? O otros profesionales de las ciencias sociales como sociólogos también, ¿ya? Que en el fondo tenemos la capacidad y tenemos los conocimientos en el fondo para poder aplicar ciertas evaluaciones y ciertas métricas para pedir ciertas conductas, comportamientos en los candidatos, ¿ya? Lo que no quita que sea solamente un área de psicólogos, también las tecnologías han avanzado, entonces en ese sentido algunas empresas ya reemplazaron al psicólogo con algún tipo de herramienta virtual, por decirlo de alguna forma, que evalúa a los candidatos, ¿ya? Y principalmente un software que es a través de un correo electrónico, por ejemplo, al candidato le llega un link, ingresa a ese link y es una plataforma que lo va entrevistando, le va pidiendo datos, y ese proceso que antes lo hacía el psicólogo ahora lo está haciendo un sistema, ¿ya? No digo que es algo masivo, es algo súper incipiente en Chile, muy pocas empresas lo tienen, principalmente grandes empresas de retail, pero también se está dando ese proceso, digamos, de automatización de los procesos de selección
donde ya no necesariamente hay una persona detrás de eso, sino que también la tecnología nos está ayudando, ¿ya? Después viene lo que tiene que ver con el área de puestos y salarios, ¿ya? Que generalmente hablamos de analistas, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, ven en una bolsa de trabajo que están buscando a un analista de recursos humanos, por lo generalmente están buscando una persona que se haga cargo de los procesos de compensación y remuneraciones, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con eso, con toda la parte administrativa, ¿ya? Entonces, generalmente, todas las empresas sí tienen una persona que se hace cargo de esta área, porque obviamente es un área fundamental para recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la parte legal, contractual y de remuneraciones, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber una persona a cargo que esté liderando los procesos de administrativo y de remuneración, ¿ya? Por otra parte está acá lo que se llama división de prestaciones sociales, pero que por lo general se llaman áreas de bienestar o áreas de beneficio, o en algunos casos, como el Banco del Estado, por ejemplo, áreas de felicidad. Tiene que ver un poco con procesos que buscan que el trabajador, como les decía en la lámina anterior, se sienta satisfecho, sienta que la empresa lo está reconociendo, y acá es donde se alojan todos los procesos de bienestar, ya todo lo que tiene que ver con convenios, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver en la última semana, por ejemplo, que las cajas de compensación pasan a ser un socio de la organización, ya que nos ofrecen una serie de beneficios, convenios, y que nosotros se los podemos traspasar a los colaboradores. ¿Ya? Eh, por lo general también mucho de lo que tiene que ver con beneficios se asocia a lo que tiene que ver con salud y educación, ¿ya? Eh, por ejemplo, seguros complementarios de salud, donde el colaborador, si tiene algún gasto médico, presenta sus documentos en el área de bienestar de la empresa y este seguro le devuelve, por ejemplo, el 50% de lo que gastó en el médico, ¿ya? Es muy común, por ejemplo, que las empresas tengan este tipo de seguros complementarios, ¿ya? O convenios con gimnasio, o convenios con alguna institución de educación, por ejemplo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con aumentar, y no solamente remunerar en términos económicos al trabajador, sino que en el fondo entregarle una serie de beneficios para que el trabajador se quede y se fidelice con nosotros, están alojados en lo que tiene que ver en el área de bienestar y beneficio. ¿Ya? Después está el área de formación, ¿ya? Lo que tiene que ver directamente con capacitación. Realmente la empresa, el área se llama capacitación y desarrollo. Acá principalmente están los procesos precisamente que se alojan con Sense, con la franquicia tributaria, pero también con estar evaluando permanentemente a los colaboradores en sus competencias, sus conocimientos, identificando brechas y preparando capacitaciones para ir cubriendo esas brechas, ¿ya? También hay profesionales de recursos humanos que se enfocan principalmente en esta área, que tiene que ver básicamente con la detección de necesidades de capacitación, que tiene que ver, como les digo, con estas brechas que los trabajadores tienen, ¿ya? Cuando hablamos de brecha, en el fondo es que debería, por ejemplo, manejar Excel a un nivel intermedio, toda la organización, pero nos encontramos en este levantamiento de necesidades que finalmente quizás están a un nivel básico. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una capacitación en Excel para que lleguen pronto a un nivel intermedio, por ejemplo. Ese trabajo, esa determinación de brecha, de realizar los programas de capacitación, de incluir los contenidos, etcétera, es labor de las áreas de formación o de capacitación, ¿ya? Posteriormente está lo que tiene que ver con higiene y seguridad, que como yo les decía, acá ya también dependemos de otros profesionales que principalmente vienen del área de prevención de riesgo, ¿ya? Si bien lo que tiene que ver con higiene y seguridad está alojado dentro de recursos humanos, acá hay expertos y acá también hay temas legales, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa, nosotros deberíamos contar con un profesional prevencionista de riesgo, ¿ya? En la medida que una empresa sea grande, que tenga muchos colaboradores o que también sus funciones impliquen riesgos permanentes para los colaboradores, ¿ya? La empresa tiene la obligación legal de tener un prevencionista de riesgo ahí, en la empresa. Pero si es una empresa más pequeña, que tiene pocos colaboradores y quizás es solo una oficina, lo que le exige la ley es tener a un prevencionista de riesgo un par de horas a la semana en función o proporción de la cantidad de trabajadores que tenga, ¿ya? Pero sí o sí, dependemos acá de un profesional que se encarga de velar por todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿ya? Con la seguridad laboral. Y con los nuevos cambios que han habido en la legislación laboral chilena, ya no solamente se encarga de la seguridad física, que era la preocupación principal que tenía la área de prevención de riesgo o de seguridad laboral, sino que también ahora se están preocupando de la seguridad mental, ¿ya? Entonces también
temas como estrés, sobrecarga laboral, están siendo considerados también como riesgos laborales. Eso a partir de una encuesta, de un cambio de la ley que se dio hace un par de años, ¿ya? Eh, y son procesos fundamentales. De hecho, las empresas tienen que hacer una vez al año una encuesta precisamente para medir todo lo que tiene que ver estos riesgos que son más psicosociales, que es el término más técnico que se aplica, ¿ya? Y por último, lo que tiene que ver con la parte personal, digamos, ¿ya? Principalmente acá lo que tiene que ver con, en este cargo principalmente se alojan los cargos de asistente, ¿ya? Donde las personas, digamos, que tienen un nivel de responsabilidad más operativo, se encargan de archivar, documentar, guardar, actualizar, etc. ¿Ya? Son las personas, en el fondo, que siempre van apoyando en todos los procesos, principalmente administrativos, de documentación y papeleo, que para nosotros son hartos. ¿Ya? Para el recurso humano se manejaba mucho documentación. Y que obviamente también esto, en función de los tiempos, ha ido cambiando. O sea, hasta hace no tanto tiempo, eh, una oficina de recursos humanos tenía que tener una carpeta física con los documentos de todos los trabajadores, contrato, hasta teníamos que guardar las liquidaciones de sueldos de todos los meses. Y eso nos pedía la ley. Entonces, porque si alguna vez llegaba la inspección del trabajo, nos auditaba, nos pedía la carpeta y tenía que estar toda la documentación del trabajador, como les digo, incluyendo sus liquidaciones mensuales. Entonces, eso hacía que a veces los trabajadores que llevasen mucho tiempo en la empresa tenían una carpeta de un volumen bastante importante. Ahora, en función de eso, de que era mucho papeleo y que era, obviamente, a veces se pierden, se pasan cosas con papeles, la tecnología nos ha ido ayudando en la digitalización de estos procesos, ¿ya? Entonces, ya la Oficina de Recursos Humanos no tiene atrás el archivador lleno de carpetas con documentación de los colaboradores, eso ya no pasa. Por lo general, la documentación está digitalizada y está alojada en el software, en el ERP que tiene la empresa, ¿ya? Como de Fontana, por ejemplo, que ustedes conocen, ¿ya? Que tiene un área donde nosotros creamos la carpeta del trabajador y todos los documentos que nosotros digitalizamos, que tienen que ver con el contrato, el certificado FP, FONASA, etcétera, que nosotros los escaneamos, los digitalizamos y los vamos alojando en esa carpeta, ¿ya? Y esa tarea principalmente que tiene que ver con el archivo y digitalización de los documentos está alojado en este proceso, está a cargo principalmente a cargo de los asistentes del área, ¿ya? Así es como la forma en cómo se estructura un área de recursos humanos, ¿ya? Eh, a ver, lo que están viendo ahora tiene que ver un poco con un análisis de antecedentes históricos de cómo han ido evolucionando los procesos de recursos humanos, dependiendo obviamente del tiempo. Y principalmente esto es una revisión de cómo se dio este proceso en el siglo XX, que es básicamente donde nace el área de recursos humanos, la área de administración, y que obviamente en función de los tiempos se han ido complejizando, se han ido especializando y han ido obviamente mirando al trabajador con otra perspectiva, ¿ya? Obviamente en un principio el trabajador era mirado como un recurso de la empresa y eso, o sea, el trabajador viene, hace su pega, se va y no hay un vínculo mayor entre la empresa y el colaborador. O sea, estamos hablando de hecho que a principio de siglo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, digamos, la precarización laboral era, eh, por no decir total, muy amplia. O sea, en el sentido, contratos de trabajo, vinculaciones con empresas, no eran procesos que no se daban, digamos, ¿ya? Generalmente los contratos eran, como se dice, de palabra, por día, por semana, con un pago diario, obviamente sin pago de ningún tipo de seguridad social, cotizaciones, eso no existía, ¿ya? Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que acá está conceptualizado como la industrialización neoclásica, es decir, 1950 en adelante, es donde de alguna forma se empiezan a profesionalizar de alguna forma las áreas de recursos humanos. Entonces, ya no está este proceso de relaciones industriales, que principalmente era buscar personas que trabajaran para cumplir una misión y nada más, que era lo que hacía recursos humanos, básicamente. O la área de personal, que se podía decir en ese tiempo, así que básicamente se buscaban personas para trabajar y les pagaban, no había mayor proceso que eso. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya principalmente la teoría de sistema y la teoría de administración se empiezan a posicionar en el fondo como referente y como paradigma de los procesos de administración,
eh, se empieza a ver a la persona ya no necesariamente como una persona que solamente viene a prestar un servicio a la empresa y se va, sino que también es una persona que es parte de la organización, es parte del sistema productivo y de alguna forma empieza a adquirir un valor distinto. Ya se empieza a valorar un poco más a la persona y al colaborador. ¿Ya? No obstante, sigue teniendo la visión de que es un recurso. Entonces, en este proceso, en esta etapa, es donde nace el concepto recursos humanos, ¿ya? Porque al trabajador se le ve de esa forma. Es un recurso humano, es un recurso más de la empresa, ¿ya? Y eso cambia un poco a contar de 1990 en adelante, digamos. De ahí se produce un cambio en los paradigmas y ya no necesariamente hablamos de recursos humanos, si ya se empieza a hablar de personas, se empieza a hablar principalmente de talento, ¿ya? Se deja de hablar quizás de competencias, habilidades, conocimientos y se empieza a cambiar el concepto por talento, que en el fondo de alguna forma resume toda la capacidad que tiene una persona para poder desempeñar bien un trabajo, ¿ya? Se le entrega más autonomía, o sea, ya la persona ya no es un recurso de la empresa, sino que pasa a ser un socio, ¿ya? No, cambia un poco el enfoque de que no son el trabajador, no una persona que necesariamente tiene que solamente recibir instrucciones y desempeñar una tarea, sino que también puede aportar. El trabajador puede ser autónomo, ¿ya? Puede ser creativo y desde su trabajo puede aportar con cosas nuevas a la organización, etc. Entonces empieza un poco o sea, más que un poco, cambia 100% el paradigma de lo que pasaba al principio del siglo, ¿ya? Donde el trabajador era una persona que simplemente cumplía una función, se le pagaba un sueldo y se iba. No había ninguna vinculación con la empresa. Ya actualmente, y después de 1990, años 2000, el trabajador pasa a ser socio estratégico de la empresa. ¿Ya? Pasa a ser un activo fundamental, por decirlo de alguna forma, y que no solamente viene a cumplir una función, a acatar órdenes, sino que también viene a aportar, a desarrollarse en la empresa. ¿Ya? Y es el paradigma básicamente por lo que ahora se está gestionando recursos humanos. ¿Ya? Eh, Muy pocas empresas mantienen aún el nombre recursos humanos. ¿Ya? Porque precisamente ya este concepto de que ver a la persona como un recurso es algo que quizás está un poco obsoleto. ¿Ya? Algunos lo cambiaron por capital humano, pero igual ya ese concepto está un poco obsoleto porque de alguna forma siguen manteniendo esta visión de que la persona es un recurso, es un capital. ¿Ya? eh, Muchas áreas de recursos humanos, ahora actualmente, por ejemplo, se llaman áreas de gestión del talento, ¿ya? Muchas áreas que antiguamente se llamaban de reclutamiento y selección, ahora se llaman de atracción del talento, ¿ya? Eh, entonces, todo lo que mueve ahora a nuestra área de personas está en función de eso, de la búsqueda del talento en el mercado laboral y el desarrollo del talento en la organización, ¿ya? Es decir, yo, ¿qué quiero? Cuál es mi visión o cuál es mi misión como recurso humano ahora? Atraer al mejor talento que está en el mercado laboral a mi empresa y al talento que ya tengo en la empresa, gestionarlo y desarrollando para que crezca al interior de mi empresa, no que se vaya, no que se lleve su talento que ha desarrollado conmigo, se lo vaya a llevar a otra empresa, sino que en el fondo se quede conmigo y lo siga aplicando y que a la medida que el trabajador crezca, la organización también va a crecer. Es un poco el paradigma de gestión de personas que, que, que de alguna forma lidera los procesos de gestión de personas en la actualidad. ¿Ya? Y esto es un poco un resumen de lo que nosotros estamos viendo recién, digamos, ¿ya? De estos cambios de paradigma, de cómo se estructuraba un área y cuál era la visión del colaborador, ¿ya? Entonces, en la época clásica de la industrialización primaria, digamos, sobre todo en nuestro país, donde los procesos de industrialización partieron aproximadamente del año 1930, cuando se crea la Corfo, estamos hablando de esa época, digamos, cuando ya se empieza a industrializar un poco más el país, porque previamente a esa etapa éramos una sociedad de servicios básicos, bueno, seguimos siendo un poco dependiendo de la minería, de la agricultura, etcétera, pero en la medida que se empieza a industrializar el mercado chileno y se empiezan a crear industrias y se empiezan a estructurar ya industrias con un poco ya de alguna forma con una legalidad mayor a la que había antes, que era principalmente informal, como les decía, la visión del trabajador era una mano de obra. O sea, él me aporta con mano de obra, no hay nada más que eso. Digamos. Un trabajador es una persona que viene a su trabajo y se va.
no hay mayor vinculación con la organización. Posterior a eso, ya se empieza a abordar al trabajador como un recurso humano. ¿Ya? O sea, es un poquito más que mano de obra, pero sigue siendo un recurso, digamos. ¿Ya? Y en la actualidad, el colaborador, y por eso ya no se habla de trabajador, se habla de colaborador, es un socio. Vas a ser un socio estratégico de la empresa. Entonces, generalmente nosotros cuando estamos buscando a una persona para algún cargo, ya no solamente estamos buscando un trabajador que nos aporte con mano de obra, sino que también tenemos que buscar un socio. ¿Ya? Que nos traiga el conocimiento que él tiene y que venga a aportar a la empresa, que sea creativo, ¿ya? Que no venga a quedarse en un status quo, a decir, vengo a desarrollar este cargo, me quiero quedar en este cargo para siempre. No, lo ideal es buscar obviamente personas que estén buscando el crecimiento continuo, ¿ya? Porque como digo, uno de los paradigmas de ahora es la medida que la persona crece, el trabajador crece en la organización también va a crecer en la misma medida, ¿ya? Y estos son los enfoques de cómo ha ido cambiando un poco la gestión de recursos humanos, ¿ya? Desde operativo y burocrático, es decir, yo solamente busco personas, las contrato, les pago un sueldo y las desvinculo, paso a tener un enfoque estratégico, ¿ya? El trabajador es un socio, yo lo voy a desarrollar porque a la medida que yo lo desarrollo, su desempeño va a mejorar y el desarrollo de la empresa va a crecer. Entonces, esa visión ha ido cambiando, obviamente, ¿ya? El liderazgo antiguo, vigilancia y control. O sea, el jefe o la visión de recursos humanos era básicamente vigilar que todos llegaran a trabajar y que trabajaran en las horas que tuvieran que trabajar y si no, hacer el descuento correspondiente, etc. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros como recursos humanos hacemos es empoderar, generar engagement, como dicen los gringos, o compromiso en el trabajador, en el fondo, fidelizarlo, motivarlo para que obviamente dé lo mejor de sí. O sea, no solamente vigilamos y controlamos, sino que motivamos también. ¿Ya? Eh, no había una vinculación de largo plazo con el trabajador, sino que básicamente era, tú vienes, haces tu trabajo, te pago. Ahora, como yo le indicaba, la vinculación con los trabajadores de largo plazo. O sea, lo ideal es que el trabajador que nosotros reclutemos, seleccionemos, que llegue a la empresa, se quede el mayor tiempo con nosotros. ¿Ya? No solamente administramos papeleo, sino que también gestionamos consultoría. Somos estratégicos. Damos ciertos lineamientos a la empresa en el fondo cuando identificamos ciertos riesgos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya recursos humanos no solamente se encarga de lo administrativo del papeleo, sino que también tiene un rol estratégico a nivel de poder identificar ciertos riesgos o opciones de mejora y desarrollar planes para mejorar algún área de la organización. ¿Ya? Anteriormente nos enfocábamos solamente en la función del trabajador. ¿Ya? O sea, vamos a buscar, por ejemplo, un contador, ok, él va a hacer su pega de contador, va a estar trabajando en la finanza, etc. Ahora es un enfoque de negocio. No estamos pensando solamente en el cargo, sino que cuando buscamos una persona también buscamos en toda la empresa. ¿Ya? Como yo les decía, un trabajador nuevo no solamente tiene que tener el perfil técnico, sino que también tiene que estar alineado con la visión, con la estrategia de la empresa, tiene que de alguna forma alinearse con los valores estratégicos que la empresa tiene, porque en la medida que, como decía, si tenemos una persona que no está en línea con la estrategia o los valores de la empresa, lo más probable es que esa persona no va a funcionar. ¿Ya? Un enfoque interno e introvertido, es decir, solamente nos enfocamos en lo que tiene que ver con gestión de personas, recursos humanos salió afuera de esa área, de lo que tiene que ver solamente con su departamento, y también adquirió muchas otras responsabilidades. ¿Ya? En algunas empresas, el cargo por ejemplo, encargado de recursos humanos se llama business partner. La traducción textual es socio de negocio. Entonces, a ese nivel ha llegado recursos humanos en estos momentos, ¿ya? No solamente un área que está en una oficina haciendo un trabajo puntual lleno de papeles, sino que en el fondo asume un rol estratégico y consultor de la organización, ¿ya? Y se enfoca en dar lineamientos estratégicos también no sé, para la dirección, a la gerencia general en el fondo, para que haya una buena gestión de recursos humanos, ¿ya? Eh, Principalmente lo que hacía recursos humanos era resolver problemas. O sea, cuando había algo, aparecía recursos humanos y lo solucionaba. El enfoque de ahora, obviamente, es proactivo y preventivo. ¿Ya? La idea es, obviamente, gestionar antes de que las cosas pasen. ¿Ya? Y el enfoque, principalmente antes, tenía que ver, se alineaba con lo que tenía que ver con la actividad y en los medios.
pero ahora principalmente nosotros nos estamos enfocando en los fines. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recursos humanos antes se enfocaba en su parte del proceso, ¿ya? No tenía una visión holística de todo el negocio, ni se vinculaba con todas las otras áreas, sino que hacía lo que tenía que hacer. Estaba en su rancho, como se dice. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo recursos humanos? Sale de su rancho y se pasa a ser un actor fundamental en el fondo en las decisiones que se toman en pos de mejorar los resultados y los fines y el desempeño general de la organización. ¿Ya? Entonces, esto ha sido un poco el cambio, de ser una organización burocrática, administrativa, que controlaba, a hacer un área estratégica, que motiva, que lidera, que tiene un enfoque de negocio, que es reactivo, que toma decisiones a nivel estratégico, etc. ¿Ya? Es importante estos cambios porque en el fondo han ido, muestran y evidencian cómo las áreas de recursos humanos se han ido posicionando desde algo netamente administrativo a ser una parte fundamental en cualquier organización. Y, con respecto a las evaluaciones de esta semana, si ustedes pudieron ver el aula, está la evaluación formativa. La sumativa no está. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a estructurar las evaluaciones durante esta asignatura? Como les decía, toda la semana nosotros vamos a tener una evaluación que va a ser formativa, y esa evaluación formativa siempre va a ser un proceso de recursos humanos. Como les mencionaba al inicio de la clase, esta semana va a ser un descriptor de cargo, o sea, vamos a trabajar en un proceso de descripción de cargo, ¿ya? Y la evaluación sumativa va a ser un cuestionario que se responde en línea. Yo no sé si a ustedes en el aula virtual, en las otras asignaturas, le ha tocado hacer cuestionarios que ustedes responden, lo finalizan y le entregan la nota de inmediato. ¿Lo han hecho? Sí, profe, en economía. Ah, ya, lo conocen el formato entonces. Claro, que hay un tiempo límite de 1 hora y la nota automáticamente se encuentra según bajo la escala que corresponde. Exacto, eso, ya. Entonces, acá en la asignatura nosotros vamos a tener las mismas evaluaciones sumativas, ¿ya? Pero las evaluaciones formativas van a estar vinculadas igual con la evaluación sumativa, ya que por lo general, o por lo menos esta semana, al hacer la evaluación formativa, ustedes tienen un punto ya para la evaluación sumativa de esta semana, ¿ya? Entonces, como yo les decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en un descriptor de cargo. Entonces, les voy a mostrar la evaluación sumativa que está en el aula. Perdón, voy a salir de acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que empecemos a trabajar desde hoy en que ustedes definan un cargo en el que les gustaría trabajar, un cargo que les llame la atención, etcétera, ¿ya? Pero ojalá un cargo que sea como administrativo hacia arriba, por el fondo que tenga un poco más de complejidad. No un cargo operativo, ¿ya? No vendedor, por ejemplo, no, sino que más bien un cargo que tenga algún tipo de responsabilidad administrativa, de mando medio, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso ahí les puse como ideal o como ejemplo un cargo que a ustedes les gustaría trabajar, ¿ya? Y la idea es que empiecen a investigar información de este cargo, ¿ya? Por ejemplo, más o menos cómo está la renta o el sueldo a nivel de mercado, cuáles son las carreras asociadas. Cuando hablamos de carreras asociadas me refiero a los antecedentes académicos que tiene que requiere la persona para desempeñar ese cargo, ¿ya? O sea, qué carreras tiene que haber estudiado, por ejemplo, qué especialización tiene que tener, qué cursos de capacitación, etcétera, ¿ya? Conocimientos específicos, generalmente cuando se, cuando hay una descripción de un cargo, se especifican qué es lo que la persona tiene que manejar. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que trabaja en un área contable, tiene que manejar sí o sí Excel a un nivel intermedio, tiene que manejar sí o sí un ERP contable, tiene que tener un conocimiento de legislación tributaria, por ejemplo. Esos son los conocimientos específicos a los que me refiero, ¿ya? Y las habilidades requeridas.
por lo general, ahora también se declaran cuáles son las habilidades a nivel blando, por decirlo de alguna forma, que se requieren. O sea, trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, capacidad de que me carga cuando lo ponen en los avisos, pero como capacidad de trabajar bajo presión, etcétera. Eh, Esas son las habilidades que requieren los cargos, ¿ya? ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Ya? Porque con esta información que ustedes van a recabar, que la van a tener, no la van a pasar a ningún formato todavía, sino que la idea es que ustedes la tengan, ¿ya? ¿Dónde les recomiendo buscarla? En las bolsas de trabajo, ¿ya? En Laborum, en Trabajando, en CompuTrabajo, Indeed, etcétera. Eh, Ustedes pueden, si ya tienen cuenta, pueden buscar, por ejemplo, no sé, pues si están buscando un cargo de encargado de administración, como es ahí, encargado de administración, le van a aparecer los equipos, perdón, los equipos, la información, y por lo general, en esos avisos ustedes van a encontrar la información que yo les estoy pidiendo que busquen, ¿ya? En cuanto a la renta, la carrera social, etc. Entonces, esta información que ustedes van a recabar de las bolsas de trabajo, después la vamos a traspasar a un formato de descriptor de cargo. Entonces, ustedes de manera individual, cada uno de ustedes va a trabajar en la elaboración de un descriptor del cargo que ustedes elijan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que hoy día puedan trabajar en esto, buscar la información del cargo, cosa que ya mañana al final de la clase empecemos a trabajar en el descriptor de cargo, ¿ya? Yo se los voy a dejar alojado en el aula virtual mañana para que lo puedan descargar también este formato y lo empecemos Profe, a completar. profe, ¿Sí? Fabián. en el correo que usted envió salía que las clases son el lunes, miércoles y Perdón, jueves. perdón, el miércoles, sí, está ahí un poco confundido. El miércoles lo vamos a revisar, entonces la idea es que entre hoy día y mañana ustedes tengan esta información y el miércoles empezamos a trabajar en el formato de descripción de cargo y el jueves lo dejamos listo. Entonces, como decía, la idea es que ustedes lo puedan subir al aula y todos los que hagan el trabajo van a tener un punto base para la evaluación sumativa de esta semana. ¿Ya? Eso. ¿Está claro el tema de la evaluación formativa? Sí, profe, yo lo tengo bastante claro. Perfecto. Y la evaluación sumativa yo la voy a dejar disponible viernes, sábado hasta el mediodía. ¿Ya? Entonces, como tenemos clases hasta el jueves terminamos los contenidos y la voy a dejar disponible desde el día viernes hasta el sábado al mediodía. Yo creo que las 4 semanas vamos a trabajar con la misma lógica. ¿Ya? La evaluación formativa durante la semana, la evaluación sumativa viernes y sábado para que ustedes la puedan responder. ¿Dudas, consultas, chicos? No, profe, ya hasta el momento nada, todo claro. Perfecto. Entonces, le encargo que empiecen allá a trabajar buscando un cargo y la información que está alojada en la evaluación formativa en el aula. Y ya el miércoles o mañana en la tarde les voy a dejar el formato del descriptor de cargo para que lo vean y lo empecemos a completar el próximo mes. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Para las clases vamos a ocupar el mismo link que nos mandó ahora o los links van a ir mandados nuevamente? Usted los va a To- mandar por correo. Todas las clases, el mismo link que está alojado en la información del aula virtual, en la información general. Ah, ya. Todas las clases, el mismo link, sí, es lo más fácil. Es lo más fácil. Entonces, sería el mismo que usted nos envió como correo. Sí, El mismo que está en el aula. el mismo que está en el aula, sí, vamos a ocupar siempre el mismo link. Ah, ya. Perfecto, profe. Y lo otro, como les decía, veamos el tema del horario. Yo no sé cómo están en este horario. En lo particular, yo ahora elegí la mañana porque estamos tomando exámenes de título, entonces yo voy a contar de las 12 hasta las 5 estoy tomando examen de título. Pero yo la próxima semana voy a tener un poco más ¿cómo se llama? De disponibilidad. Entonces no sé si le acomoda este horario de la mañana o le acomoda más la tarde, para que lo vayamos conversando. ¿Qué dicen ustedes? Profe, para mí está súper bien este horario. Súper. ¿Los demás? Profe, a mí me Para mí parece igual, el horario. profe. A mí igual el horario de 10 a 11:20, muy buen horario, la verdad. Deja toda la tarde libre y el día. Sí, porque ustedes tienen la otra clase en la mañana también, entonces tienen las tardes libres. Sí, profe. Lo que pasa, profe, es que las clases de usted también las tenemos diferidas, por ejemplo, el martes y el viernes, por decirlo de una manera, al mismo horario. Entonces igual es súper cómodo para todos, yo creo, en el fondo de poder tener después de las 12 del día en adelante para poder desarrollar los trabajos más tranquilos. Ya, entonces, en general, bueno, por lo que veo, sí, democracia, la mayoría manda, nos quedamos con estos horarios, ¿ya? Para lo que tiene que ver quizás con el resto del semestre.
¿Ya? Entonces, les dejo eso igual para que entre ustedes como curso lo convencen, y si mañana en acuerdo ustedes me dicen que sí, mantenemos los horarios. Pero, como les digo, de mi parte igual puedo tener un poco de flexibilidad para las tardes también, ¿ya? Pero en lo personal, también prefiero dejarlo en la mañana. También me conviene más en el fondo por lo mismo, para tener las tardes disponibles para hacer otras cosas, ¿ya? Pero eso lo conversamos el miércoles, chicos, ¿ya? Eso, que estén muy bien y nos vemos el día miércoles.